nombre es Michel Matos, soy productor por oficio. Desarrollé en Cuba un festival de música electrónica, tuvo una duración de 12-13 años de manera consecutiva. Este festival se llamaba Rotilla Festival. El festival, llegó a tener 7 escenarios, una audiencia media en las últimas ediciones de casi 30.000 personas y realmente, devino uno de los más importantes de Cuba. El gobierno, al ver el crecimiento, el desarrollo, la magnitud que estaba tomando, pues lo intervino, no solo como una censura tradicional, sino que usó un mecanismo de secuestro. Comenzó a replicarlo como si fuese un proyecto de ellos, una idea de ellos, y apartaron al grupo realizador usando métodos militares, es decir, la policía, el ejército y demás, y también, me atrevería a decir, incluso paramilitares. Usaban muchas personas vestidos de civil que invadían nuestros espacios sin identificarse, nos arrestaban sin identificarse, ¿no? Entonces se podría entender como algo semi-paramilitar. He trabajado también en otros festivales como Puños Arriba, que devino un festival de rap, de hip hop muy importante en Cuba. La productora también que dirigía, Matraca Producciones, tiene unas 14 películas realizadas en este mismo trayecto de tiempo, 10-12 años. Y hoy hago activismo y soy parte integrante del movimiento San Isidro. Este grupo se formó a partir de una ley que intentaron insertar a la sociedad cubana, una ley represiva, censora de la libertad de expresión, de la creación cultural, del desenvolvimiento en el medio artístico y cultural cubano. Este grupo tiene un año y algo más quizás de formado, y nuestra visión y nuestra misión es la protección de los derechos culturales de todos y de nosotros mismos, claro. En Cuba, yo diría primero que nada, la complejidad mayor es que todo está estatalizado. Todas las instituciones, la propiedad, los recursos cuantiosos pertenecen per se a las instituciones, ¿no? Desde este punto de vista es muy difícil desarrollarse en la sociedad cubana haciendo casi cualquier cosa, no solo gestión cultural, no solo producción cinematográfica, cualquier cosa. Además, la cuestión del posicionamiento que tú tengas con respecto a la sociedad o al sistema que impera en esa sociedad, si eres, por ejemplo, un ente crítico, no solo tu obra va a recibir censura, no solo una obra determinada que tenga un contenido cuestionable va a recibir censura, sino tu persona en sí mismo. Desde el momento en que haces 1 o 2 obras de este tipo, ya tú, como individuo, eres censurado, vigilado, atacado, y tu gestión no se llega a realizar en cuestión. Es muy difícil trabajar, producir, gestar contenido en este tipo de ambiente, ¿no? Es un ambiente además donde impera la paranoia. Nunca sabes quién es el otro, qué intención trae. Cuando dialogas con él tienes que tener sumo cuidado. El otro es cualquiera que no sea de tu círculo, ¿no? Y está toda la cuestión también de la propiedad. Por ejemplo, el festival que hacíamos, que insisto llegó a ser muy grande, había mucha gente, lo hacemos en una playa. Las playas se consideran en Cuba espacios públicos, pero los espacios públicos son controlados por el Estado y por el Partido Comunista de Cuba. Entonces ellos pueden delimitar que tú participas, que tú estás en ese espacio, en esa propiedad o no. Generalmente cuando ya eres un ente crítico, pues no estás. Te invalidan de cualquier tipo de diálogo, de cualquier tipo de participación, y eres segregado, ¿sí? Y lanzado a un tipo de ostracismo, ¿no? Entonces, no diría que solo un productor, sino cualquiera que intenta hacer una obra, una gestión, una actividad, incluso económica, y que no tenga el visto bueno de la autoridad en Cuba, pues va a atravesar más o menos la misma coyuntura, ¿no? Por un principio nuestra intención no es hacer crítica, hacer crítica, hoy es ser críticos en sí, pero por un principio era gestar, por ejemplo, con un festival
festival obras donde primara la libertad de expresión del artista que subiera a escena. Este artista podía escoger ser crítico o no, era su espacio, mientras estuviera en escena, esa era su libertad. Pero cuando estos artistas suben a escena y tienen un discurso crítico, ellos sufren represalias y, por supuesto, si esa actividad está gestada desde mí o desde mi equipo de trabajo, nosotros sufrimos esa misma represalia, incluso a veces más, porque se ha dicho que esa era nuestra intencionalidad, que engañamos a autoridades para que determinado artista muy crítico subiera a escena. La base de este asunto, más que el arte en sí o el discurso crítico dentro del arte, es la libertad de expresión. Esto en Cuba está completamente cortado. Si tú no estás en sintonía con la línea ideológica del Partido Comunista, pues tú estás prácticamente fuera de la sociedad. Si tu obra de arte tiene un contenido crítico, evidentemente tú estás fuera de la sociedad. Pero si yo hace 10 años, por ejemplo, construí una obra de arte, la gesté, la puse a la audiencia, tenía contenidos críticos, yo fui censurado en aquella ocasión, pero no solo la obra va a quedar censurada, yo como persona continúo estando censurado en Cuba. Entonces ellos entienden que yo soy un gestor de desestabilización, que mi intención es desestabilizar su revolución o acabarla, y entonces, bueno, operan en sintonía con esto. No te ven como un artista descarriado o crítico, como nos han llamado, sino te ven como un elemento subversivo y peligroso para la estabilidad nacional. Entonces, bueno, operan sobre ti, ¿no? Generalmente, las figuras que operan sobre ti son las del aparato de contrainteligencia cubana, es decir, no estamos hablando de una persona firmemente crédula en sus ideas partidistas, de un funcionario menor, estamos hablando de un aparato de espionaje, entrenado en técnicas, en psicología, en una serie de cosas para quebrar al otro, quebrantar la voluntad del otro, ¿no? Estas son las figuras que se ocupan, como decimos en Cuba, de atendernos, ¿no? Básicamente, bueno, cuando tú te ves frente a un andamiaje de ese tipo, tú no tienes muchas opciones. La que ellos recomiendan, irónicamente, es que tú te vayas del país. Ellos te invitan, te convidan a que te vayas del país, sugiriendo que tendrás una vida mejor, etc. Pero si yo creo firmemente en mi identidad y en mi deseo de trabajar por mi país, bueno, tenemos un choque. Yo no pienso irme de mi país, no de manera permanente, voy a viajar mientras tanto ellos lo permitan, pero irme de manera permanente no va a suceder. Entonces esto ellos lo entienden también como un peligro. Hay un grupo de personas que tienen esta misma visión que yo, y ellos lo entienden como muy peligroso, ¿no? No desean irse, desean confrontar, desean abrir espacios, desean incluso a veces dialogar, en mi caso, y eso para ellos es peligroso. Tiene antecedentes muy extensos en el tiempo, ¿no? Hace 20 años, por lo menos yo, otros también, pero hablo de mí, hace 20 años comenzamos a procesos socioculturales en Cuba. Socioculturales sociales porque movilizábamos audiencia de manera independiente, culturales porque, bueno, era lo que hacíamos así, música, cine, ¿no? Desde esta perspectiva, nosotros siempre tuvimos un diálogo con las instituciones, con la autoridad y con los funcionarios de seguridad en Cuba. Seguridad entiende la seguridad del Estado, ¿no? La contrainteligencia otra vez. Teníamos diálogo con estas personas. Nuestro diálogo, hasta donde yo puedo entender ahora mismo, siempre fue constructivo, en aras de negociación, de que la actividad o la obra en sí se hiciese, ¿no? Y que ellos estuviesen presentes, mirasen y que no se sintieran demasiado afectados. Por principio, yo creía que esto era un fenómeno puramente de contracultura, entendiendo que nosotros, por ejemplo, llevábamos un movimiento musical como es la música electrónica, que en Cuba no tenía raíces ni tradición, y que las autoridades podrían sentirse un poco de rechazo hacia esa nueva música, ¿no? Se salía de las tradiciones habituales cubanas y podían entender, bueno, que no se identificaban con ella, que estábamos importando tendencias culturales de otras naciones y demás. Yo creí comprender al principio que las tendencias podían ir por ahí. Después me di cuenta que no era la obra en sí lo que era de preocupación para ellos, sino era la capacidad de movilización que nosotros podíamos prestar, ¿no? Cientos de jóvenes y después miles de jóvenes en una playa, para ellos era preocupante, ¿no? En materia de qué pensamientos se estaba dando ahí, qué discusiones habían ahí, cuál era el intercambio entre artistas y audiencia que se generaba ahí, ¿no? Ahora, incluso después de los episodios de censura, de maltrato físico, hemos recibido detenciones con maltrato físico severo a mis amigos
amigos, yo he visto cómo los han arrestado con mucha violencia frente a mí. Incluso después de eso nosotros iniciamos procesos dentro de la Bienal 00 y después en la campaña contra el decreto 349, que eran básicamente, la intención era dialogar con la institución, que ellos escucharan de nuestra boca frente a frente cuáles eran nuestros temores, nuestras inquietudes, nuestro conflicto con esa ley, cómo a partir de nuestra experiencia veíamos que esa ley iba directamente dirigida a censurar a un artista, a un creador que podía ser un tanto o mínimamente crítico, ¿no? Nosotros presentamos, por ejemplo, unos recursos que en la ley cubana son válidos, que se llaman queja y sugerencia, no recuerdo exactamente el nombre, de queja y petición, que es como para que las autoridades se reúnan contigo para hablar de una determinada cuestión social, de una ley, como era el caso que se estaba implementando con la que no estábamos de acuerdo, y nunca, según la ley cubana misma, nunca obtuvimos respuesta de estas instituciones. Las instituciones tan fuertes como Ministerio de Cultura, Consejo de Estado, Fiscalía Nacional, Asamblea Nacional, ellos tienen un espacio de ley para dar respuesta que es de 60 días y están obligados a responder según su propia ley. Nunca lo hicieron. Comenzaron además campañas subterráneas de opinión diciéndole a otros colectivos de artistas que nosotros éramos desestabilizadores, que nuestra intención era mercenaria, apegados quizás a ideas o intereses de los Estados Unidos. En casos extremos llegaron a decir agentes de la CIA. Hace poco hubo un funcionario que nos llamó terroristas mediáticos. Son términos muy fuertes porque a un terrorista tú lo aniquilas, ¿no? Vas a poner en ese plan. Y bueno, hemos terminado entendiendo que de las autoridades no hay ningún tipo de voluntad de diálogo hacia grupos o colectivos o individuos que tengan un pensamiento diferente, que quieran construir en su sociedad con perspectivas diferentes. Su única visión es la de censurar y reprimir. Porque cuando se les acaba el espacio de censura en que tú acatas la orden de censura, entonces van y te reprimen, ¿no? Tenemos mucho material fílmico, está en internet, de los sucesos de represión a nosotros, de represión física y violenta. Bueno, yo creo que una sociedad la componen muchos eslabones y que son indivisibles entre sí. El arte, la política, la cultura, incluso el deporte, la religión que hay en una sociedad, no puedes separarla y verla como entes aislados, ¿no? Y el arte, desde que yo en la universidad estudié filosofía y también arte, desde que tengo una mínima conciencia de lo que es, entiendo que siempre ha incidido en los procesos históricos. De hecho, la construcción, la narración de la historia se divide en procesos. Por ejemplo, el Renacimiento es una época al que se le llama Renacimiento justo por la construcción artística que hubo, ¿no? Por ese despertar, ese cambio definió un proceso histórico, después gótico, después, bueno, muchos procesos y épocas en la historia se han llamado a partir de los movimientos artísticos que han transformado todo ese panorama. Cuba no es una excepción. En Cuba, el ser humano cubano no es un ser humano diferenciado porque haya comunismo. Tiende a querer crear, incluso tiende a querer ser artista sin haber pasado por una academia, por una institución, tiene todo el derecho a hacerlo. Allá adentro las reglas dicen que si no pasas por una institución, tú no eres artista, y los funcionarios partidistas te invalidan de este tipo de pertenencia o de este tipo de sentir que tú puedes tener de manera orgánica, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay ahí es un estado muy conflictuante para la estabilidad emocional y psicológica de las personas, donde tú tienes que estudiar incluso según las perspectivas de la nación. Si yo tenía interés de estudiar relaciones internacionales, es imposible porque ellos determinan que esa generación, por ejemplo, debe estudiar medicina mayormente, o debía estudiar pedagogía, o debía estudiar cualquier otra cosa. Es decir, el Estado, el partido, guía incluso tus cosas orgánicas, tus intereses orgánicos, la cosa que tienes cuando eres adolescente. Yo quiero ir en esta dirección, yo quiero ir en la otra. Eso está completamente vedado porque hay una visión desde el partido que dirige el Estado de que el individuo no es importante, lo importante es el grupo, el colectivo, y ellos son la vanguardia, es decir, el partido que guía a ese grupo y a ese colectivo. Entonces ellos tratan de separar estas cosas, y si tú desde el arte haces una crítica, es decir, también como artista tú no tienes otra manera de retroalimentarte para crear que no sea tu contexto,
que no sea tu realidad. De lo contrario, tu sociedad no te comprende. Si tú te alimentas de una realidad australiana, norteamericana, francesa, y vas a Cuba y la viertes, difícilmente tengas empatía o tengas comunicación con audiencia, ¿no? Tú debes hacerlo desde tu realidad, ¿verdad? Y la realidad en Cuba es de por sí criticable, muy criticable. Entonces, si como artista haces una obra que evalúe, por ejemplo, ahora mismo hay una polémica muy intensa sobre los símbolos patrios nacionales. El Estado o el partido ha determinado que los símbolos patrios no deben ser usados por la gente para ningún tipo de actividad que ellos no determinen como correcta, nacionalista, patriótica, etc. Y son grandes contradicciones, porque te pongo un ejemplo. Uno de los miembros del Movimiento San Isidro ha hecho performance 2 veces con bandera. Una con la bandera norteamericana, que no es un símbolo nacional patrio, es la de Estados Unidos. Fue detenido. Personas que habían estado alrededor de ese performance consistía en correr con la bandera americana por una calle en La Habana. Fueron detenidas, fueron hostigadas, amenazados con procesos de reclusión incluso. Después había otro performance con una bandera cubana que era toda una noche levantada. También hubo amenazas, advertencias, pero como era dentro de la casa, hubo como más margen, ¿no? Por el uso de los símbolos patrios. Sin embargo, el ministro de Cultura, hace un par de semanas, se aparece, no recuerdo cuál era el contexto, pero es un lugar donde unos religiosos cubanos de la santería de la religión yoruba, que está muy arraigada en Cuba, le hacían al presidente Díaz-Canel un resguardo religioso. Y ese resguardo consistía en físicamente una bandera cubana, se le hacían unas bendiciones y desde la boca de estos santeros y desde la boca del ministro se lanzaba aguardiente o ron a la bandera, ¿no? Más allá de una discusión religiosa, que no sería la cuestión ahora, esto yo lo entendí como una afrenta al símbolo patrio. Yo lo entendí también como que el Estado, el partido, se atribuye el derecho de manejar el símbolo patrio a su antojo. Cuando es de su conveniencia, ellos pueden lanzar algo que puede ser para el resto de la sociedad cuestionable, ¿no? Esa es también mi bandera. Tú la escupes toda con un poco de alcohol, pero nosotros no podemos levantarla en nuestras casas porque es amenazante para ti. A mi manera de entender, como ejemplo, es una muestra de la hipocresía que vive el gobierno para con su sociedad, para con la gente que vive en Cuba. Yo pienso que como artista no existe manera que tú te distancies de tu realidad, excepto que emigres, te vayas a otro contexto. Lo puedes hacer de alguna manera. En Cuba hay artistas que deciden no insertarse en la temática política, pero la cuestión es si como artista decides insertarte en la temática política, tienes que tener derecho a eso. No se te puede castigar por eso. Porque entonces estamos hablando de dictadura, opresión y totalitarismo, justamente lo que yo creo firmemente que pasa en Cuba.